Jesús en Mateo 7, versículos 7 y 8 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El primer paso es pedir, el segundo buscar y el tercero llamar. En el primer paso, en pedir, Dios promete a través de Cristo que se os dará. Y la pregunta es, ¿qué se nos dará? Y eso lo vamos a descubrir al final, cuando lleguemos al llamar y se os abrirá. ¿Por qué pedimos en realidad? Porque todos en una manera tenemos una necesidad, ¿no es cierto? Y pedimos también porque Dios es dador. Miren, aún los que no son cristianos y aún dicen a veces no creer en Dios, cuando están en dificultades, piden a Dios. Piden a Dios. Piden por el problema que están teniendo. Ahora, Dios da, y ese dar es gracia, porque es inmerecido. Ninguno de nosotros merece nada de Dios, pero hay personas que sí creen merecer por algún tipo de atributo que se autoimponen. Y como decíamos, es una necesidad natural. Pero si de pedir se trata, lo podemos relacionar fácilmente con un mendigo. Un mendigo está pidiendo que le den. Pide, por favor, por misericordia, porque no tiene medios para ello. Hay un ejemplo y un caso en la parábola del hijo pródigo, donde el hijo pródigo, ¿cierto?, se le pide al padre que le dé todo lo que a él dice le corresponde, y el padre se lo da. Y este va y se va a un lugar lejano, muy lejos del padre, y ahí progresivamente comienza a perderlo todo, hasta que llega a comer con los cerdos o a querer la comida de los cerdos, y aún así se la negaban. Y al caer en sí, darse cuenta, él ve que en la casa del padre, aún el menor de los jornaleros, el más pequeño de los siervos, tiene pan para comer y él no tiene nada. Entonces, en esta parábola podemos sacar 5 puntos de lo que va narrando. Primero, lo malgastó todo. Mucha gente hoy en día mira hacia su pasado y dice: yo tenía otra proyección de vida, pero lo gasté todo. 2, a este hombre comenzó a faltarle en algún momento lo que pensamos que no nos va a faltar, por ejemplo, la salud. Cuando somos jóvenes pensamos que no tenemos problemas, pero todos, sean jóvenes, adultos o ancianos, y peor todavía cuando llega la edad, comenzamos a darnos cuenta que la salud es un real tesoro y lo comenzamos a perder. Ahora, a este hombre nadie le daba, nadie. Pedía, pero nadie le daba. Y en cuarto lugar, en la casa del padre, como dijimos, él sabía que había abundancia de pan, pero él había desechado aquello, porque él quería lo suyo. Luego siente que ya se muere de hambre. Y cuando llega a ese estado, él reconoce que debe ir a la casa del padre. Pero la pregunta es, ¿por qué razón vuelve a la casa de su padre? ¿Por qué razón? ¿Y la razón real es por el padre? No, por una necesidad. La necesidad le llevó a pensar en que en la casa del padre podía tener lo necesario para subsistir. Ahora él va a la casa del padre pensando en no que le regalen el pan, porque él dice que aún que lo reciba como a uno de sus jornaleros, y los jornaleros recibían una paga. Entonces este hombre, aún en ese estado, pensaba que no era digno de ser llamado hijo, por lo tanto ahora el ser un jornalero, no un esclavo, un jornalero, el esclavo no tenía derecho a nada,
pero el jornalero sí. Iba a ir como jornalero, a pagar lo que Dios le podía dar. Y esto es lo que hace la gente cuando no conoce verdaderamente al Señor. Le hace mandas, y esas mandas son una promesa de pago por lo que me has hecho. No conocen al Dios de la gracia, no conocen al Padre que les está llamando. Ahora, ¿qué peligro existe si no avanzamos al siguiente nivel de buscar y hallar? Cuando nos quedamos como iglesia en el pedir y no vamos al siguiente nivel, no crecemos en la fe, comenzamos a tener un Dios como si fuese un genio en la botella para que solucione nuestros problemas. Y mucha gente aún va a la iglesia pensando que Dios le va a solucionar su problema y viven bajo esa perspectiva. Y muchos dicen, después de haber intentado muchas oraciones y ruegos y súplicas, que en realidad Dios no existe porque no responde. Pero la promesa del Señor aquí es: pedid y se os dará. Y no podemos comprender qué se nos dará. Lo que yo pido, bueno, al final lo vamos a entender si es que avanzamos, porque esto no es solamente de aprender algo por medio de una predicación, tiene que ser por medio de la experiencia. En este segundo nivel, que nos narra Mateo 7, del 7 al 8, dice: buscad y hallaréis. En el primer nivel, estaba la necesidad. Y la necesidad nos lleva a pedirle al Señor. Y eso lo hacemos todos. Si yo ahora he estado experimentando una enfermedad, y por supuesto le pedí al Señor: si es tu voluntad, Señor, sáname. Impuse mis manos sobre mi cuerpo y decía: Señor, que estas sean tus manos, que tú seas el que obra. Pero si yo me quedo ahí, no experimento el siguiente nivel. El siguiente nivel es de gratitud. Y por lo tanto, es de gratitud porque entro a comprender verdaderamente quién es Él. Por lo tanto, ahí entra la alabanza. Le alabo por lo que Él es, por lo que Él hace más que nada, por lo que Él hizo por nosotros. ¿Ya? Ahora, a muchas personas Dios les ha dado un favor inmerecido muchas veces, pero lo olvidan fácilmente. Y cuando están en un apremio, no son capaces de darle gracias a Dios por lo que Él hizo hace tiempo atrás. Y eso es decir: Señor, yo solamente te quiero a ti para que soluciones mi problema hoy. Por eso es que yo siempre estoy corrigiendo cuando dice la gente: Dios es bueno o ha sido bueno cuando algo solucionó de nuestras vidas. Dios es fiel cuando soluciona algo. No, Dios es fiel y Dios es bueno porque dio a su propio Hijo por amor para salvarnos. En esa cruz Dios manifestó toda su bondad. Él no tiene que probar nada. Él ya lo manifestó. Por lo tanto, nosotros ahora vivimos en gratitud a Él. Ahora, ¿qué agradecer a Dios? Tú lo sabes. Tú tienes en tu cabeza, en tu memoria, hechos que han ocurrido. Pero por sobre todo, nunca olvides el que Él dio la vida por ti y resucitó por ti. Esa es la verdadera obra que tienes que agradecer. Si tú no pasas a este nivel y te quedas en el otro, no vas a crecer. Ahora, lo primero que recibe este hijo pródigo cuando vuelve es el amor del Padre. Él iba ensayando todo lo que iba a decir. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando llega ahí, alcanza a repetir estas palabras necesarias, porque él debía también reconocer que el Padre merecía de una u otra manera que él reconociera lo que él era, lo que él había vivido, su propia culpa, su propio pecado. Pero el Padre
lo primero que hace es correr hasta él y abrazarlo y besarlo. ¿Qué esperaba el hijo del padre? Una reprensión, una dura reprensión por haber perdido todo. Pero no fue así. ¿Qué recibió? Recibió amor. Y ese amor es derramado en la cruz por cualquier pecador, por el pecador peor que pueda existir en este mundo, que reconoce su pecado y reconoce que necesita volver a las manos de Dios e ir a los brazos del Padre, será recibido de la misma manera. Ahora, por eso lo tremendo es cuando dejamos de agradecer lo que Dios nos dio en Cristo y lo que Dios nos está dando permanentemente. Es importante reconocer que este hijo tomó una decisión de volver. ¿Por qué el padre no lo salió a buscar? Porque el padre sabía lo que le había dado. Sabía que si era realmente su hijo, no olvidaría dónde estaba la casa del Padre. Y este mensaje es principalmente para cristianos, que muchas veces no se consideran perdidos porque están yendo a una iglesia, pero están perdidos porque no entran en la gratitud, no entran en ella. Pero, ¿cómo poder entrar en ella? Si ya el Señor nos ha dado a su Hijo, tenemos cómo entrar en la gratitud. Y más aún, si Dios ha obrado muchas veces de forma maravillosa y milagrosa en la que le hemos dado gracia y hemos estado llenos de gozo, ese gozo nunca debe perderse. Ahora, en el tercer nivel nos habla de llamar. Llamad y se os abrirá. En este es el nivel de la comunión. Jesús en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es una relación íntima, una relación que solamente aquel que está en la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo entiende esto. El que no, esto es peor que hablarle en chino. ¿Ah? Ahora, en esta comunión nosotros entramos en adoración. En la primera era por la necesidad, pedimos. En la segunda, por gratitud, le alabamos. Y en la tercera, en la comunión, le adoramos. Entonces, ¿por qué le adoramos? Aquí le adoramos por lo que Él es. Él es maravilloso, Él es grande, Él es santo, Él es justo. ¿Se dan cuenta? Cuando conocemos a Dios, sabemos de quién estamos hablando y por qué sus atributos. ¿Cuándo entonces adoramos? Cuando estamos en plena comunión con Él. Ahora, el hijo pródigo fue recibido como hijo. ¿Ah? Se le quitó la ropa sucia que llevaba, esas sandalias tal vez o el pie pelado que tenía. Se le puso también un anillo en el dedo. Y todo esto demostraba que en realidad había sido vuelto a su calidad de hijo en todo el sentido de la palabra. Siempre fue hijo. Mientras estuvo lejos, el padre lo esperaba. El padre esperaba al hijo. Y cuando llega, él le restaura plenamente a su calidad de hijo. Todo lo que tengo, en otras palabras, se lo dijo al hijo mayor que pensaba que estaba ganándose lo que tenía. Si todo lo que tengo es tuyo. Todo. Por eso es que aquí llegamos a la respuesta a la pregunta, cuando dice pedid y se os dará. ¿Qué me dará? Si todo lo que tengo es de Él y todo lo de Él es mío, ¿qué me dará? Lo que Él tiene para mí. Su voluntad es un aprecio que tiene aquel hijo que ha llegado a estar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa comunión le hace tener plena certeza que lo que va a ocurrir en su vida es la voluntad plena de Dios. Si mi voluntad no está dentro de aquello,
me doy cuenta por qué no tenía que estar. Así que, ¿por qué es peligroso que no disfrutemos de este nivel? Porque todavía estamos hablando como hablan los gentiles, así, sin creer por medio de Cristo. Por eso es que las peticiones que nosotros hacemos solamente llegan al Padre cuando son en el nombre de Jesús. No es por decir el nombre simplemente, sino porque en verdad yo he entrado en la presencia de Dios y he creído en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección y en su amor para conmigo y en la venida del Espíritu Santo a mi corazón. Entonces, yo soy un hijo de Dios y como hijo de Dios tengo beneficios que los que no le conocen no los tienen y cuando los reciben no se dan cuenta porque no ven, no oyen y tampoco pueden comprender el propósito, porque para entrar en el propósito de Dios tenemos que entrar por Cristo, porque por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Que la bendición del Señor a través de su palabra y de lo que Él nos habla llegue a nuestros corazones cada vez, aún en los momentos más difíciles. Un abrazo.